Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 4. El conocimiento de los elementos concierne a mi naturaleza perecedera, dice Krishna. Y el conocimiento de los dioses atañe a la energía vital. Encarnado en este cuerpo, yo soy el conocimiento del sacrificio, o tú, el mejor de los seres vivientes, le dice Arjuna. Y acá hay un comentario de Srila Prabhupada, que es mi maestro espiritual. Siempre lo digo porque es bueno tomar en cuenta estos comentarios, porque Bhagavad Gita hay muchos. Yo tengo uno que solamente tiene los textos, pero Srila Prabhupada tiene uno que es con comentarios de él, y que son los comentarios de él y de otros maestros espirituales que a él lo precedieron, que él estudió con ellos. Y entonces tenemos una información un poco más de conocimiento más sabio, ¿no? de este maestro, que es una persona que ha estudiado toda su vida en la India con los grandes maestros. Entonces, claro que sus significados son mucho más elevados que los de cualquier persona que no ha estudiado todo este conocimiento toda su vida y que no ha tenido la suerte de encontrarse con grandes maestros, como son maestros importantes de la India, que no los nombro porque muchos de ustedes no los van a conocer, pero el que estudia la vida de Srila Prabhupada se podrá conocer cuál es su línea de sucesión discipular, su maestro instructor y la cadena que llega hasta Krishna. Entonces, dice, la naturaleza física está combinada. La naturaleza física está cambiando constantemente. Los cuerpos materiales pasan por lo general a través de 6 etapas. Nacen, crecen, permanecen por algún tiempo, producen algún subproducto, decaen y luego desaparecen. Esa naturaleza física se denomina Adibhuta. Ella es creada en determinado momento y será aniquilada en un determinado momento. Por lo tanto, aquí nos está explicando claramente el paso de la entidad viviente a través de esta vida como elemento material, o sea, nacer, crecer, dar sus productos y desaparecer. Pero sobre eso hay una finalidad, y esa finalidad no es simplemente esos elementos, dormir, ¿cierto? Tener sexo, defenderse, dejar sus productos. ¿No? El alma tiene una finalidad superior, y lo que va a hacer este capítulo es que nos va a enseñar una de esas posibilidades que tiene la entidad viviente para desarrollarse y crecer. Jai. Hare Krishna. Namaste.